Muy buenos días, amigos y amigas de Casa Manresa y todas las personas que nos siguen en este retiro ignaciano de Semana Santa. Hoy es Viernes Santo, es un día muy doloroso para todos los cristianos y queremos acompañar a Jesús en su pasión y su muerte y a todas aquellas personas que están también sufriendo una pasión y a veces una muerte por este virus que nos ha atacado. Los invitamos a hacer esta meditación sobre la pasión del Señor y nos vamos adentrando poco a poco en la pasión de Jesús. Comenzamos con la última cena, la institución de la Eucaristía. De ahí desembocamos en la oración del Huerto de los Olivos, que es una colina que queda frente a la colina de Jerusalén. Ahí Jesús manifiesta que tiene una tristeza mortal. Luego es tomado prisionero y comienza toda una cadena de juicios y de interrogatorios. La gracia que nos pide San Ignacio en esta meditación va a ser tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y él enumera dolor, quebranto, lágrimas, pena interior. O sea que el día de hoy es una oportunidad de acompañar a Jesús en cada paso de la pasión, de hacernos presentes en este momento tan doloroso de su vida y un poco aliviar su dolor. Cuando nos fijamos en la pasión, en la Biblia aparecen una serie de acontecimientos que se van sucediendo uno detrás de otro. Esta adoración del huerto de Getsemaní, después el momento en que hacen a Jesús prisionero, después empiezan los juicios, primero ante Anás, antiguo sumo sacerdote, ante el Sanedrín o Consejo Judío, ahí acusan a Jesús de blasfemo, ante Pilatos, que es el procurador romano, cambian las acusaciones, ahora lo acusan de traidor, de rebelde contra el César. Después ante Herodes, virrey de Galilea, Jesús no le responde una sola palabra. De nuevo ante Pilatos, lo manda a azotar, a coronar de espina. Y finalmente Pilatos invita al pueblo a escoger entre Jesús y Barrabás, lo que constituye una especie de juicio delante del pueblo. Las acusaciones han ido cambiando de sentido según convengan. A veces el sentido es religioso, pero ante Pilato el sentido es político. Vamos a quedarnos en una de estas escenas, porque no podemos abarcarlo todo. Y yo sugiero escoger el juicio ante el Sanedrín, el Consejo Judío. Vamos a escoger a Marcos en el capítulo 14, y es bueno leer la escena, porque la escena es muy elocuente, está muy bien descrita. Dice Marcos: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: nosotros hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no responden nada a lo que estos atestiguan en contra de ti? Jesús permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: así es, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo
y tapándole el rostro lo golpeaban, mientras le decían, profetiza. También los servidores le daban bofetadas, y mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego lo miró fijamente y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pedro lo negó diciendo, no sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo. La sirvienta volvió a verlo, volvió a decir a los presentes, este era uno de ellos, pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde los que estaban allí dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. Esta es la narración del Evangelio, que es muy triste, muy fuerte. Vamos a comentar un poquito sobre esto, para luego poder sacar ya puntos directos para la oración. La escena decisiva de la pasión se desarrolla en el palacio del sumo sacerdote, que es Caifás, donde tienen lugar 2 sucesos que el evangelista contrapone de manera intencionada. Tanto Jesús como Pedro son sometidos a interrogatorio. Sin embargo, la actitud de ambos es radicalmente diversa. Mientras Jesús, siempre reservado respecto a su persona, termina confesando su propia identidad, Pedro, atemorizado, niega su condición de discípulo. Toda la narración conduce a la pregunta del sumo sacerdote y a la respuesta de Jesús. La pregunta recoge el interrogante planteado a todo lo largo del Evangelio, la identidad de Jesús. Y ciertamente el evangelista se trata de la realidad más profunda de Jesús. La respuesta de Jesús no se hace esperar en este caso. No hay peligro ya de posibles equívocos. Jesús proclama abiertamente su identidad y el sumo sacerdote percibe el verdadero alcance de la respuesta y por eso lo acusa ya de blasfemo. Jesús no solo se atribuye la condición de Mesías, acepta ser el Mesías, sino que está arrogándose incluso la condición de Hijo de Dios, porque nadie excepto Dios podía reivindicar un trono celeste y el derecho de ser el juez escatológico. Esta pretensión de equipararse a Dios es lo que constituye su blasfemia y lo hace merecedor de la muerte ante el Consejo de Ancianos. Por eso este juicio es muy central en toda esta meditación. Es el juicio donde se decide la condena. Simultáneamente al proceso del maestro se lleva a cabo el proceso del discípulo. El relato, en una gradación intencionada, nos presenta la triple negación de Pedro. Son 3 momentos escalonados y se cumple al pie de la letra lo que Jesús le había predicho durante la cena. El evangelista subraya una vez más que confiar en las propias fuerzas es un camino falso y peligroso. Algunas preguntitas para pensar y luego orar con Jesús. ¿Qué te impresiona más del juicio ante el consejo judío? Pedro le sigue a distancia, dice el evangelista. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué te sugiere? ¿Y tú cómo sigues a Jesús? ¿De cerca o también a distancia? Los jueces buscan testimonios para condenar a Jesús y uno se pregunta, ¿es esto un juicio justo? Porque ya la sentencia está hecha, lo quieren condenar. Ahí no hay justicia, claramente. Los testimonios falsos se contradicen, hay mucha confesión y no se ponen de acuerdo. Finalmente el sumo sacerdote se levanta, enfrenta a Jesús con una pregunta concreta. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito?
Ciertamente la pregunta clave es lo que les preocupa más, la identidad de Jesús. Analiza la respuesta del sumo sacerdote Caifás. ¿Qué encuentras en esas palabras? ¿Qué lleva a Jesús a revelar su identidad más profunda ante este consejo? El que había sido discreto en otros momentos, aquí claramente le dice que sí, que él es el Mesías, el Hijo del Dios bendito. ¿Qué sientes al leer las 3 negaciones sucesivas de Pedro? ¿Alguna vez has actuado como Judas, traicionando, o como Pedro, negando a Jesús? A la luz de esta meditación, ¿qué te parece tu camino en este retiro, tus reformas, tus propuestas, lo que vas a hacer por Cristo? ¿Te gustaría que tu relación con Jesús fuera de otra manera? Y ahora te invitamos a quedarte a solas con Jesús, un diálogo cara a cara. Puedes arrodillarte imaginativamente como si estuvieras junto a Él en el huerto del Getsemaní, o bien pararte a su lado durante el juicio y escuchar las preguntas que le hacen, o quizás el momento en que Jesús al salir mira a Pedro, que lo ha negado. Explícale a Jesús lo que tú mismo vas sintiendo en este proceso, que es lo que más te duele, lo que más te afecta. ¿Cómo quisieras que fuera tu relación con Jesús en el futuro? ¿Qué lugar quisieras que Jesús ocupara en tu vida? Y ahora te dejamos a solas con el Señor. Esperamos que Él te acompañe en esta meditación a medida que tú le acompañas en su pasión, que puedas sentir su presencia en tu interior, que puedas sentir si te da consuelo, si te da paz y qué te sugiere para tu vida futura. Que tengan una feliz meditación. Amén.